La Iglesia Evangélica Emaús, Fuente de Salvación. El Ministerio Evangelístico La Palabra de la Reconciliación. Y el Instituto Bíblico Seminario Teológico Emaús te invita a escuchar por esta tu emisora la Palabra Diaria con el pastor y maestro Berry Chaviedo. Está atento a lo que Dios va a ministrar a tu vida. Dios les bendiga, reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de su servidor, el pastor Berry Chaviedo, que tiene el privilegio y la bendición de parte de Dios de compartir una vez más la palabra diaria hoy. Quiero leer la palabra de nuestro Señor Jesucristo en uno de los textos más conocidos del Antiguo Testamento, y que es una palabra que siempre al leerla me ha llenado de optimismo, de esperanza, y me ha llevado a fortaleza en momentos de debilidad. Se encuentra en el libro de Habacuc, uno de los profetas menores en el Antiguo Testamento, y es el capítulo 3. Quiero leerlo detenidamente, y quiero que al leerlo usted pueda sentir en su corazón lo que Dios quiere transmitirnos. No oiga solamente con los oídos físicos, sino trate de cerrar sus ojos y poder degustar, así como cuando un alimento es degustado por nuestro paladar físico, también que nuestro paladar espiritual pueda deleitarse en lo que Dios nos dice en este capítulo 3 de Habacuc, repito. Leo en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesús. Dice la palabra de Dios, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Sela. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano. Y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar como cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Sela. Hendiste la tierra con ríos, te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos, el sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Sela. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Bendito sea el nombre del Señor y bendita sea su palabra. ¿Cómo no estremecerse nuestro corazón cuando
leemos y oímos tan maravillosas palabras, pero sucede que hemos aprendido cuando compartimos la palabra de Dios. Su servidor ha tenido siempre el deseo de que usted pueda comprender y extraer a la profundidad lo que Dios nos quiere decir, tomando en cuenta normas y reglas necesarias para la interpretación correcta de las Sagradas Escrituras. Una de ellas dice que debe ser tomado en cuenta el contexto de lo que se está leyendo. Otra dice que debo tomar en cuenta el libro en el cual se encuentra escrito lo que estoy leyendo, y otra dice que debo tomar en cuenta a quién fue dirigido en forma primaria lo que estoy leyendo, y así entenderé por qué Dios está diciendo lo que está diciendo en su palabra. La combinación de todo ello es decirle que la época de Habacuc fue una época muy, pero muy difícil. Y por supuesto que tengo que sacar la correlación con los momentos que vivimos actualmente, porque sucede que eran tiempos tan pero tan difíciles que el profeta se hacía preguntas y decía: ¿dónde está Dios? ¿Cómo es posible que esté pasando lo que está pasando? Había el temor de la expectación de la invasión de un ejército extranjero. Por otro lado, se había desarrollado una hambruna y una decadencia en la producción natural de la tierra que llevaba a las personas al temor de pensar que morirían de hambre. Por otro lado, se cometían todo tipo de injusticias mientras los poderosos de la tierra vivían de manera amplia y de manera abundante, mientras los pobres eran oprimidos. Habacuc contempla todo este cuadro. Mi pregunta es: ¿no es acaso un cuadro similar al que nosotros estamos viviendo? Sucede que más aún Habacuc se pregunta que dónde está Dios, y le pregunta a Dios que por qué Él no interviene. Sucede que Dios le anuncia que vendrán juicios peores sobre la tierra. ¿Se imagina? Nosotros le preguntamos a Dios y oímos a los profetas y a las personas que están a nuestro alrededor anunciar que vendrán tiempos aún más difíciles. ¿Qué cuadro entonces tan duro el que vivimos, semejante al cuadro de Habacuc? Nos encontramos entonces en momentos similares, pero sucede que en medio de todo ello aparece el capítulo 3 de Habacuc. Si usted lee los 2 primeros capítulos, se dará cuenta que son capítulos de meditación y de profecía. Pero el capítulo 3 es un cántico. Es una oración que se convierte en un cántico, porque cada vez que aparece la palabra Selah, que nombré hace un momento, otros la pronuncian Selah, significa una pausa dentro del cántico de adoración para que en ese momento se alabe y se adore a Dios, no con el cántico ni con las cuerdas de los instrumentos musicales, sino que se detenía la música para que las personas adoraran a Dios. Y este capítulo entonces es un cántico de adoración y alabanza a Dios. ¿Cómo puedo cantar y alabar a Dios en medio de la tribulación? En el mismo libro de Lamentaciones se nos dice que cuando el pueblo se encontraba en la tierra extranjera, en la tierra de Babilonia, entonces dice que los cautivadores, aquellos que les oprimían, les decían: pero cántenos un cántico. Y ellos decían: ¿cómo podemos cantar? Las arpas estaban colgadas en los árboles. Y ellos decían: ¿cómo podemos cantar estando en aflicción? Pero Habacuc nos enseña que sí podemos cantar en la aflicción. ¿Usted sabe por qué? Porque en medio de la aflicción debo tener esperanza. ¿Y qué es la esperanza? La expectativa que las cosas cambiarán. La expectativa que las cosas mejorarán. La expectativa que las cosas cambiarán de rumbo. El mundo llama optimismo, y es ver las cosas desde el punto de vista que van a mejorar. Ahora la Biblia lo llama esperanza. ¿Y sabe qué dice acerca de la esperanza, mi amado oyente? Que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado.
Es decir, que si usted tiene al Espíritu Santo, usted puede entender que Dios todo lo que permite a nuestro alrededor, por duro que sea, lo está permitiendo por amor. Porque Dios al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Siempre lo digo en medio de las prédicas que Dios me permite compartir. Entonces, cuando yo entiendo que todo en el fondo, aún el juicio que Dios está enviando, aún la ira que esté manifestando, en el fondo hay amor, porque tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito? El propósito es que yo entienda que en medio de todas esas cosas, si yo oigo la voz de Dios, si yo corrijo mi caminar, si en medio de ese problema matrimonial que usted está viviendo, si en medio de esa necesidad que usted está sufriendo, usted aprende a tener esperanza, a confiar en el Señor y a corregir su vida en las áreas que tienen que ser corregidas, entonces usted podrá terminar como dice este libro, podrá caminar en las alturas. Es que el propósito con el que Dios permite cada aflicción en nuestra vida es llevarnos a un crecimiento de tal manera en que yo pueda andar más alto que lo que estoy viviendo. Y es allí cuando usted puede tener un cántico de alabanza y de esperanza. Es cuando usted puede caminar sobre las circunstancias. Las circunstancias tienden a ahogarnos, comparándolas en una metáfora con un río, con un tormentoso río que viene a arrasar con todo en nuestra vida. Y la Biblia dice, ¿cómo es ese río? Vendrá el enemigo como río. Pero dice luego, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. El Espíritu de Jehová puede levantarle entonces, que acabamos de decir que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Como tengo el amor de Dios en mí, indica que tengo al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo me hace andar en mis alturas. Lo acabo de leer en este texto maravilloso. Entonces, aunque no hayan vacas en los corrales, aunque las ovejas sean quitadas de la majada, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque no haya nada a nuestro alrededor, sin embargo, yo puedo caminar en las alturas. ¿Qué significa esto? Que yo puedo estar por encima de eso, porque yo no dependo de las ovejas en la majada, yo no dependo de las vacas en los corrales, yo no dependo de que los olivos den su fruto, yo no dependo de que la tierra dé abundancia, yo no dependo del trabajo, yo no dependo de la medicina, yo no dependo de la ayuda del hombre. Yo dependo del auxilio del Todopoderoso. Yo dependo del auxilio del Señor. Y como yo entiendo que yo dependo de Dios, entonces las aflicciones del tiempo presente producen en mí un cada vez más excelente peso de gloria. El Señor me lleva a las alturas, y hay algo maravilloso en este texto, y le he dicho siempre a todos los oyentes que yo creo plenamente en lo que significa la inspiración verbal plenaria de las Escrituras. Cada palabra que acá se encuentra ha sido inspirada por Dios y es justamente la que tiene que estar. Dice acá, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. No solamente Dios te lleva a las alturas, la esperanza te lleva a las alturas, como lo acabo de decir. ¿Por qué? Porque yo veo las cosas como las ve Dios. Entonces yo no veo el tiempo de miseria, yo no veo el tiempo de necesidad, yo no veo el tiempo del conflicto matrimonial o el conflicto espiritual. Yo veo más allá. A través de la fe, la esperanza se desarrolla en mí de saber que el Señor ha de intervenir. Eso me hace caminar sobre la adversidad. Eso me hace adorar a Dios en medio de la aflicción. Pero hay más. Dice, hace mis pies como de ciervas. ¿Por qué? ¿Sabe usted que las ciervas, los ciervos, ese animalito que tanto hemos oído hablar de él y hemos leído acerca de él en la Biblia, las ciervas y ciervos tienen en sus patas un diseño especial que le hace poder
caminar en las peñas, en los peñascos de los altos montes. Ningún animal tiene esa capacidad, porque sus patas, las patas de los animales comunes, no son capacitadas, no tienen el diseño de poder trepar sobre los altos peñascos. Si un animal que no tiene esas patitas desarrolladas de esa manera camina en los peñascos, se va a caer. Pero sucede que es que Él hace mis pies como de siervas. No dice que me dio pies de siervas, sino que hace mis pies como de siervas. Él las hace, Él me forma para yo poder andar de esa manera que Él quiere que ande. Es que entonces viene a correlación las palabras del apóstol Pablo cuando dijo: en todo y por todo he sido enseñado. Esto quiere decir que si a usted y a mí nos ha tocado vivir los momentos tan difíciles que estamos viviendo, Él ya nos ha enseñado y ya nos ha formado para poder andar en este tiempo y en el que ha de venir. Si usted está viviendo un conflicto personal en su vida, ya Dios le ha capacitado por circunstancias similares anteriores que pasó para que sus pies ahora sean como de siervas. Ahora puede andar en los peñascos sin caerse. Dios le garantiza de que si usted mantiene su fe puesta en Él y si pone por obra todo lo que ha aprendido hasta ahora, usted puede andar en estos peñascos que nos ha tocado andar. Esto es glorioso cuando lo puedo entender, porque entonces va a pasar algo. Yo entiendo que hace tiempo atrás tuve problemas matrimoniales, tuve problemas de pareja, pero ahora estoy viviendo un problema más serio. Pero ya usted tuvo experiencias pasadas y las superó y tuvo caídas y aprendió. Entonces ya Dios formó esos pies como de siervas. Ahora en estos grandes peñascos que parecen ser mucho más altos que los anteriores que vivió, ahora usted puede trepar en ellos para que ande en las alturas y no sea arrasado por el fuerte río que ha venido contra usted. Mi carácter ya ha sido formado para que en este momento yo ande sobre los peñascos y no sea arrastrado ni tampoco caiga, porque ya Él formó mis pies como de siervas. Todas las experiencias pasadas lo que hicieron fue una formación en mí. Dios las utilizó para formar en mí la capacidad de tener pies que puedan hacerse de los peñascos y pueda subir y superar cualquier adversidad. Es decir, que usted puede vencer hoy por medio de la fe manifestada en la esperanza. Hay un cuadro terrible. El cuadro no cambió en la época de Habacuc. Y puede ser que el cambio ante nosotros no cambie de la noche a la mañana. Es más, en la época de Habacuc, él entonces está diciendo, bueno, faltarán las vacas en los corrales, las ovejas en la majada, los olivos no van a dar su fruto. Es decir, que aunque las cosas sigan empeorando, en todo yo me voy a alegrar. En todo yo me voy a gozar. Porque yo no dependo de nada de esto. He entendido ahora que estoy en las alturas. Que ya yo estoy más alto que esto que estoy viviendo. Que ya yo estoy en otro nivel, mucho más avanzado que este en el que me encuentro ahora. Por lo tanto, esto ahora, utilizando las palabras bíblicas que usaron Josué y Caleb, cuando vieron a unos gigantes y mientras todos los demás espías estaban amedrentados, ellos dijeron, ¿por qué nos vamos a asustar? Ellos serán como pan para nosotros. Es decir, que usted puede decir, yo voy a comer de todo esto que está frente a mí. Será como pan. Esto es pan comido, una expresión propia de la región americana aquí en nuestro país. Entonces es pan comido lo que tenemos que vivir. Usted dice, ¿cómo podemos decir eso? Sí, eso solamente lo pueden decir aquellos que tienen pies como de siervas. Aquellos que ya tienen, los demás animalitos no tienen esa capacidad de poder andar en las peñas. Tienen que andar acá en el terreno plano y en uno que otro arbusto. Pero el que tiene pies como de siervas sube a las alturas sin temor. ¿Tiene usted pies como de siervas? Eso no lo logra con un taller de desarrollo humano.
Eso no lo logra a través del pensamiento positivo. Eso lo logra a través de cada experiencia que Dios le permite atravesar y en la cual queda el aprendizaje. Entonces empiezan a formar sus pies como de siervas. Y cuando llegan momentos como este que usted está viviendo, entonces puede trepar sobre ellos y puede avanzar y pasar al otro lado, pasar a la otra ribera, como le decía el Señor a los discípulos que fuesen delante de él a la otra ribera. Y usted, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno. ¿Por qué? Porque cuando cruce el valle de sombra de muerte, cuando trepe con esas patitas que Dios desarrolló como de sierva, entonces suba a los montes, verá que del otro lado hay lugares de delicados pastos que le harán descansar. Si se queda viendo de este lado, verá que ya no hay esperanza. Entonces sucumbirá ante el temor, el miedo y la decepción. Es lo que el enemigo quiere para su vida. Pero si usted trepa hoy, si usted sube a las alturas hoy, con la capacidad que ya Dios le dio con las experiencias pasadas, entonces podrá ver del otro lado los delicados pastos que el Señor tiene para usted. Por eso es que el verdadero cristiano que ha tenido conocimiento y experiencia con Dios, nunca jamás piensa que el fin llegó, que todo se acabó, que ya no hay esperanza. Cuando pasa eso, entonces es necesario que el Señor, así como en el camino a Emaús, nos abra los ojos a través de las Escrituras y nos diga, no todo está perdido, no todo se acabó. Yo no estoy muerto, he resucitado y podemos pasar a la otra ribera. Todavía hay lugares de delicados pastos, todavía hay campos blancos para la siega. No te cierres en tu visión, porque si ves a tu alrededor y ves enormes peñascos, ves que estás rodeado de circunstancias que no te dejarán avanzar. Pero si ves en la visión de Dios, entonces empiezas a trepar sobre esos obstáculos y te das cuenta con que sí puedes. Tú pensabas que no podías, pero sí puedes trepar con esos pies de sierva. Llegas a la altura y desde la altura contemplas delante todo lo que el Señor tiene para ti. Entonces puedes decir, como dijo el apóstol Pablo, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. Extiéndete a lo que está delante y verás que hay una tierra que fluye leche y miel, tierra de bendición. No te frustres, no pierdas la esperanza. Hoy Dios te dice, he formado en ti pies como de siervas. Úsalos para avanzar.